¿Qué pasaría si la criatura más temida de la galaxia, una guerrera curtida en 1000 batallas y conocida por su ferocidad implacable, se encontrara de repente con el acto más simple e inesperado de bondad? Olvídense de los blasters, las naves de guerra y las intrigas políticas. Hoy, vamos a sumergirnos en la historia de dos seres de mundos opuestos, Kaelen, un modesto ingeniero de mantenimiento de una estación espacial al borde del olvido, y la temible comandante Zephyra, líder de la flota Silos, cuyo rostro metálico era sinónimo de destrucción para la Federación Galáctica. La leyenda dice que nadie que mirara a Zephyra sobrevivía para contarlo. Pero Kaelen no solo la miró, sino que, en el momento más vulnerable de Zephyra, en lugar de miedo o de un ataque desesperado, le ofreció un vaso de agua tibia y una manta. La reacción de Zephyra a este gesto, un simple acto de humanidad pura, no solo sorprendió a Kaelen, sino que puso en marcha una serie de eventos que cambiarían el destino de ambos y, potencialmente, la paz en la galaxia. Quédense conmigo, porque lo que sucedió a continuación es una lección profunda sobre lo que significa realmente ser un ser sensible en el vasto y a menudo cruel universo. La estación M-17 flotaba en el sector C-8, una reliquia olvidada. Kaelen era su único habitante permanente. Su vida consistía en monitorear sistemas que rara vez fallaban y escuchar la estática de comunicaciones que nunca llegaban. Una noche, un estruendo ensordecedor rompió el monótono silencio. Los sensores indicaron un impacto, no contra la estación, sino contra una estructura auxiliar de acoplamiento. Kaelen, impulsado más por el deber de mantenimiento que por el coraje, se puso su traje presurizado y se dirigió a investigar. Lo que encontró no fue un trozo de asteroide, sino los restos humeantes de una pequeña nave de reconocimiento, claramente avanzada, estrellada de forma violenta. En medio de los escombros, una figura. Era alta, su piel de un tono azul oscuro, veteado de cobre, y portaba una armadura parcial que, incluso destrozada, gritaba autoridad militar de élite. La comandante Zephyra, la invicto de Silos, yacía inconsciente, con graves heridas y respirando con dificultad. Kaelen reconoció inmediatamente la insignia prohibida. Su entrenamiento le decía que debía reportarla, que debía temerle, que debía neutralizarla. Pero al ver la vulnerabilidad bajo la armadura de la leyenda, el miedo dio paso a una extraña, pero ineludible, oleada de compasión. Kaelen logró arrastrar el pesado cuerpo de Zephyra hasta una bahía de cuarentena de la estación. Su prioridad era mantenerla con vida, a pesar de que su mente gritaba las advertencias de su gobierno. Los Silos eran depredadores, conquistadores sin piedad. Mientras trabajaba para sellar sus heridas y estabilizar sus signos vitales con el rudimentario equipo médico de la estación, Kaelen tuvo tiempo para observarla. Detrás de la reputación, había un ser vivo sufriendo. Sus características faciales eran duras, sí, pero sus ojos, incluso cerrados, parecían llevar el peso de galaxias. Kaelen sabía que estaba cometiendo traición al no entregarla. Estaba arriesgando su vida y, de ser descubierto, la vida en todo su planeta. Pero una pregunta resonó en su mente: si ella es tan despiadada, ¿por qué estoy yo aquí, arriesgándolo todo para salvarla? Decidió que, si iba a morir, sería por un acto de humanidad, no por el pánico instintivo. Y así, Kaelen se dedicó a ser su cuidador, un hombre sencillo desafiando las convenciones galácticas con vendas, antiséptico y una decisión firme de tratar a su prisionera, o más bien, a su paciente, con una dignidad que, irónicamente, su propia especie le negaba a los demás. Pasaron 3 ciclos antes de que Zephyra abriera por completo sus ojos. Eran de un color ámbar intenso, y su mirada era una cuchilla, recorriendo la habitación, evaluando amenazas. Al ver a Kaelen sentado a cierta distancia, reparando metódicamente un pequeño panel de control, su cuerpo se tensó. Intentó levantarse, pero el dolor y la debilidad la detuvieron. Un gruñido sordo, más parecido al de una bestia herida que al de un comandante temido, escapó de sus labios. Kaelen no se sobresaltó ni sacó un arma, simplemente dejó de trabajar, se levantó con calma y se acercó a la mesa junto a la cama. En lugar de interrogarla o burlarse de su debilidad, recogió un vaso de la mesita y lo llenó con agua purificada. Su siguiente movimiento fue simple, pero para Zephyra, un ser que solo conocía la guerra y la orden, fue incomprensible. Kaelen le extendió el vaso, manteniéndose a una distancia respetuosa, sin pedir nada a cambio. Zephyra lo miró, luego al vaso, luego de vuelta a Kaelen. Su rostro, normalmente impasible, mostró una sombra de confusión, una emoción que pocos, o quizás nadie, habían visto en la guerrera. El silencio se estiró, pesado y denso. Zephyra analizó el gesto. ¿Era una trampa?
¿Estaba el agua envenenada? ¿Era este un método psicológico de tortura de la Federación? Su entrenamiento dictaba que la bondad era debilidad, que los enemigos siempre tenían una agenda oculta. Sin embargo, en la expresión sincera de Kaelen no había burla, ni desprecio, solo una paciencia tranquila y una vaga preocupación. Finalmente, con una mano temblorosa, la guerrera tomó el vaso. Sus dedos, acostumbrados a empuñar armas pesadas, apenas podían sostener el cristal. Bebió el agua lentamente. Era simple, pero la sensación de alivio en su garganta seca fue un golpe emocional inesperado. Cuando terminó, en lugar de tirar el vaso, lo colocó con cuidado. Y aquí vino la sorpresa: Séfira no intentó atacar ni escapar. En lugar de eso, pronunció una sola palabra en el dialecto galáctico común, con voz ronca por la falta de uso. ¿Por qué? No fue una amenaza, sino una pregunta honesta, casi infantil. Kaelen no se molestó en mentir o dar una explicación grandilocuente, simplemente respondió: parecías tener sed. Y estás herida. Todo ser vivo merece al menos eso. Durante los siguientes días, la interacción entre el hombre y la alienígena se convirtió en un delicado ballet de silencio y pequeños gestos. Kaelen traía raciones de la estación, que Séfira aceptaba con reticencia. Él cambiaba sus vendajes, y ella permitía sus toques sin reaccionar violentamente. La sorpresa de Kaelen se profundizó al ver que Séfira no era el monstruo que pintaban los medios. Era disciplinada hasta el extremo, pero no cruel sin razón. Y, más importante aún, parecía completamente desorientada por el tratamiento que recibía. En la cultura Silos, la guerra es la única moneda. La debilidad se castiga, la herida se oculta, y la bondad es la peor de las traiciones. El hecho de que Kaelen no le pidiera información, que no la atara, que ni siquiera le quitara su insignia militar, estaba destrozando capa tras capa de su rígida identidad de guerrera. Séfira comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Kaelen, sobre el propósito de la estación M-17, sobre su trabajo, sobre sus aficiones. No eran preguntas estratégicas, sino preguntas de un ser que intenta comprender un universo completamente ajeno, un universo sin conflicto constante. La recuperación física de Séfira progresó, pero su batalla interna era mucho más intensa. Una noche, mientras Kaelen monitoreaba una tormenta solar desde la ventana de control, Séfira apareció detrás de él, moviéndose por primera vez con la gracia de una depredadora. Kaelen se giró, esperando finalmente el ataque, el pago por su hospitalidad. Pero Séfira solo miró la tempestad de plasma. Ella comenzó a hablar, no sobre su misión, sino sobre su pasado. Reveló que en su mundo, la compasión se extinguió hace generaciones. Los hilos solo avanzan a través de la superioridad y la eliminación de lo débil. Ser un comandante no era un honor, era una sentencia de aislamiento y vigilancia perpetua. Ella admitió que la razón por la que su reacción a la bondad de Kaelen la había sorprendido a ella misma era que, en su vida, nadie la había tratado con genuina amabilidad. Ni su familia, ni sus superiores, ni sus subordinados. La bondad de Kaelen era un veneno lento, socavando los cimientos de toda su existencia, haciéndole cuestionar cada sacrificio, cada orden, y cada vida que había tomado. Kaelen, a su vez, le confió su propia soledad en la estación. Hablaron sobre las estrellas, sobre la belleza del espacio que ambos veían, aunque con ojos radicalmente diferentes. La conexión era innegable, construida no sobre la estrategia, sino sobre la vulnerabilidad compartida. Sin embargo, la realidad brutal no podía ignorarse. Séfira era un objetivo de alto valor y un peligro para la Federación. Sabían que, en cualquier momento, una patrulla de búsqueda Silos o una fuerza de interdicción de la Federación podría localizarlos. El reloj corría. Séfira, completamente recuperada, le informó a Kaelen que debía irse. Si se quedaba, pondría en peligro a Kaelen y su planeta. Pero la despedida no fue un simple adiós militar. Séfira confesó que no había encontrado la estación por casualidad. Había desertado. Su última misión era atacar una colonia civil, y en un instante de crisis existencial, saboteó su propia nave para no llevar a cabo la masacre. El acto de Kaelen había validado esa desesperada decisión. Antes de irse, Séfira hizo algo que conmocionó a Kaelen más que su propia recuperación, le entregó su distintivo de comandante. Era un medallón de un metal desconocido, que según ella, era la clave para acceder a los códigos de defensa más sensibles de la flota Silos. Le dijo que su civilización nunca cambiaría a menos que una fuerza externa los obligara a ello,
y que Kaelen, con su simple bondad, había demostrado que existía una fuerza más poderosa que las armas. Era una confianza absoluta y suicida. Le estaba entregando las herramientas para paralizar a su propia gente, todo por el reconocimiento de que la paz, aunque fuera un concepto ajeno, era superior a la guerra. Kaelen se sintió abrumado por la responsabilidad. No era un soldado, sino un simple técnico. ¿Podría él, o su gobierno, usar esta información de la forma correcta, o la usarían para una masacre de represalia? Séfira lo miró con una determinación tranquila y le dijo que confiaba en su juicio, un juicio no nublado por el odio o el miedo. Séfira consiguió que los sistemas de la pequeña nave de reconocimiento volvieran a funcionar lo suficiente para un salto de corto alcance. En el hangar de la estación M-17, el ambiente era de tensión y tristeza. Kaelen sabía que nunca más volvería a verla, y Séfira lo sabía también. No hubo grandes abrazos ni declaraciones de amor. Hubo un simple sentimiento de respeto mutuo. Justo antes de entrar en la cabina, Séfira se detuvo y miró a Kaelen. Le dijo que, aunque su especie solo entendía el conflicto, ella había aprendido una nueva palabra, gracia. Y que, de alguna manera, ella llevaría esa gracia a donde fuera que fuera. Kaelen le hizo prometer que, si alguna vez la bondad se convertía en una opción para ella, la elegiría. Ella asintió. La nave despegó y Kaelen observó la silueta del vehículo de Silos desaparecer en la negrura del espacio, llevándose consigo a la guerrera que había encontrado la paz en el acto más simple de bondad. Kaelen se quedó solo con el distintivo de comandante. La vida en la estación M-17 volvió a su monótona rutina, pero todo había cambiado. El peso del medallón en su mano era el peso de una guerra galáctica potencial. Kaelen finalmente hizo el reporte, no a la Federación, sino a una pequeña organización independiente conocida por promover la diplomacia en los sectores neutrales. No reveló la deserción de Séfira, sino la existencia del distintivo y lo que representaba. El efecto fue sísmico, la información de Séfira detuvo varios ataques clave y obligó a una mesa de diálogo sin precedentes entre los Silos y la Federación, que no podían permitirse una exposición total de sus defensas. El hombre que trató a la mujer alienígena guerrera con amabilidad no solo le salvó la vida, sino que, sin quererlo, plantó una semilla de paz en medio de la guerra más cruel de la galaxia. La reacción de Séfira, la sorpresa que se convirtió en confianza, fue la clave para desbloquear una posibilidad, que la bondad, incluso en el vacío frío del espacio, es la fuerza más poderosa del universo.